Muy buenos. Ya. Muy buenos días, amigas televidentes, amigos televidentes. Me faltaba conectar el micrófono. Disculpen esta distracción. Su amigo Jorge Burges, muy contento otra vez de saludarlos. Yo aquí de madrugada del día 10, listo para ir a votar. eh, y gustoso de pues, platicarles cosas, ¿verdad? Eh, Miren, sniff es la onomatopeya de lloriqueo, ¿verdad? De sorber lo que traemos en la nariz porque estamos muy llorosos, ¿verdad? Estamos muy tristes, ¿verdad? Aquí recuerdo por otra parte eh, algún sketch de Tintán y Marcelo, creo, ¿no? En donde creo que Tintán le dice a Marcelo, bueno, yo no he ido a Europa, pero sí he ido a Uruapan, ¿verdad? Pues estoy triste por Uruapan y estoy triste por Europa. Significan cosas diferentes, ¿verdad? A ver, en primer lugar, eh, Uruapan está más o menos al alcance de un viaje de 4 o 5 horas, quizás 6, pero está cerca, ¿verdad? Y, y hablan como nosotros, nuestro idioma, etcétera, etcétera. Pero además, Uruapan, una ciudad, eh, no una belleza, pues si fue uno a Uruapan por carretera, pasó antes por Morelia, que es hermosísima, o Pátzcuaro, que es también hermosísimo, y Uruapan no tanto, no tanto, no es fea, pero no es tan bonita como aquellas, y, eh, pero es una ciudad muy tranquila, sus habitantes son gentes amables, cordiales, prestos para, andan por aquí por allá en sus negocios, pero si uno les hace una pregunta, son muy amables en contestarla y darnos orientaciones, ¿verdad? Una ciudad padrísima. Y otra ciudad padrísima que conocí en varias ocasiones, 4 o 5 veces, cuatro veces, o 6, 4 veces, digamos, promediamos. En la ciudad de Laredo. Laredo, los Laredos es Laredo, Texas y Laredo, México. Es una sola ciudad. Eh, También es características de amabilidad, ayuda de la gente, en fin, mis experiencias ahí son de de mucha cordialidad. Eh, si pasó uno antes por Monterrey es una ciudad sota, grandota, con muchas cosas muy notables, ¿verdad? Entonces, pero la gente ahí está toda en los Laredos. Eh, y es una ciudad tranquila con esas cualidades, y igual que Uruapan, y otras ciudades, ¿verdad? Vamos a ver. Esas dos sirven de botón de muestra para algo muy triste, ¿verdad? Estamos tristes por ellas. Las terribles matazones que se han dado en estas dos ciudades, que uno tiene ternura por ellas. ¿Por qué? Por la cuestión de la guerra de narcotráfico. No es la guerra, son las guerras, las pugnas, todo eso del narcotráfico son terribles, ¿verdad? Eh, ya fue la primera ciudad donde aparecieron decapitaciones ahí en Uruapan, y pues Laredo, México es importante capital de un grupo muy temible, ¿verdad? De, de este mundo de trasiego y venta de drogas, ¿verdad? Y podemos estar tristes por otras ciudades que conocemos, de Veracruz, de Sonora, de varios lugares que pues eran lugares muy tiernos, ¿verdad? Recuerdos
muy amables, casi infantiles, o infantiles, francamente. Eh, y pues sabemos que están en una situación terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, miren, yo insisto mucho en que México se metió en guerras ajenas. La primera y la Segunda Guerra Mundial. A nosotros no nos iba ni nos venía. Pero pues Estados Unidos procuró convencernos de declarar la guerra a las potencias totalitarias y eso. ¿Cómo? Bueno, una oferta que no podíamos rechazar, comprar, comprar muchas de los productos industriales, algo primitivos, que podíamos venderles. Y sí, lo necesitaban textiles, y México los producía. No era fingido. Eso fue muy bueno. Y nos compraban otras cosas que al principio no, pero al final sí. Llantas, ¿verdad? Una vez que hubo ingredientes para hacerlas acá, pues ayudamos a suplir un mercado norteamericano que había estado hambriento de llantas, ¿verdad? Bueno, eh, no era nuestra guerra. Hubo algo adicional, ¿no? Como los jóvenes norteamericanos se alistaban en el ejército para ir a pelear, pues necesitaban mano de obra, y entonces el programa Bracero fue algo estupendo para México, no solo por la lana que mandaban los, los mexicanos que iban a trabajar allá, sino por las experiencias que veían allá, ¿verdad? Eso no, fue importantísimo para México. La cercanía con Estados Unidos en su mejor aspecto. Los muchachos educados que podían ir a estudios de posgrado a las universidades norteamericanas, y el pueblo raso que iba a ver cómo se producía allá, cómo se realizaba el trabajo allá, qué cosas nuevas había, y que fueron también muy importantes para traer nuevas ideas a México. Eso es parte de nuestra relación con Estados Unidos, una parte muy amable. Por otra parte, parte. Este, ellos invirtieron en México y en toda América Latina. Luego hablaremos de esto, pero la carretera panamericana corría de, de Ciudad Juárez, iba a correr hasta Patagonia, ¿verdad? El tapón del Darién lo impidió, pero los dos cachos de Ciudad Juárez para allá y a Darién, a Panamá y de algún lugar de Colombia hasta el sur, se hicieron. O sea, los norteamericanos dieron crédito para que compañías nacionales de diferentes países de América hicieran carreteras para comunicar a las Américas, por si acaso llegaba una invasión japonesa a Valparaíso, algo así, y de ahí iba a llegar hasta California. Ningún tonto lo cree, ¿verdad? Realmente quisieron invertir en América Latina, y es algo también positivo en nuestra relación con Estados Unidos. Bien, pero una guerra que no era nuestra, ¿eh? Y después nos metimos, ganamos bastante. Luego hubo otra que tampoco era nuestra, ¿verdad? La guerra contra el comunismo, pues yo tuve amigos comunistas y muchos que los aprecié mucho, y los sigo apreciando a los que sobreviven, pero pues no eran muchos y muy peligrosos. Y bueno, una guerra contra el comunismo, las cosas eran más o menos manejables, salvo que empezaron las cosas con la matanza que ordenó el presidente Díaz Ordaz en Tlatelolco, y luego el involucramiento en la guerra sucia con Echeverría. Esto fue gravísimo, terrible, aunque hubo ganancias en esa guerra porque el Banco Interamericano de Desarrollo eh, daba créditos para el desarrollo, y nuestros tecnócratas eran gente muy competente. Entonces realmente ayudó a México, pero aquello desde luego que no. Rompimos nuestra sociedad en forma muy grave.
ahí ganamos y perdimos. En la Segunda Guerra más bien ganamos, ¿eh? Eh, y pero llegó la tercera, la guerra contra las drogas, ¿verdad? No nos dimos cuenta de los jerarcas norteamericanos, el que sí se dio cuenta fue Obama, dijo que fue una guerra perdida, que se peleó a lo pendejo. Él no usa esas palabras, es un hombre muy educado, pero además habla inglés, entonces la palabra pendejo no le llega, ¿verdad? Pero fue una pendejada. Una guerra que estaba perdida de antemano, que era contra nuestra propia gente, hombres de empresa, vamos, voy a burlarme un poquito de esto, hombres de empresa agresivos, ¿verdad? A qué grado agresivos? Que, que entendían las señales del mercado y las atendían, ¿verdad? Había gente que pedía drogas y se las vendían, ¿verdad? Eso, eso tenemos que componerlo, no se ve cómo. No es una guerra que le hayamos ganado a las bandas. La ocasión en que se trató de tomar la capital visible de las bandas, se tuvo un fracaso terrible. Por otra parte, ellos no han ofrecido ningún armisticio ni nada por el estilo, ni nosotros un estado dentro de la ley no lo haría. Estamos en un problema muy serio que tiene que arreglarse eh, con mucho pragmatismo. Y eso significa cosas que quizás eh, a muchos no les guste, pero que tendrá que pasar por una amnistía. Amnistía. Hecho la palabra, a ver qué pasa. De todas maneras, sigue un problema gordo. ¿Qué hacer? Como título un libro de Lenin, este, que en el resto del mundo pegó, así la forma de analizar las coyunturas de Lenin fueron muy especiales y tuvieron, pues, inspiraban a muchos en muchas partes, ¿verdad? Bien, ahí estamos. Dije Uruapan, dije Laredo, pero todo el país estamos en ese brete. Bien, pero dije también que no solo Uruapan, sino Europa. Europa da tristeza ¿por qué? Porque despertó muchas esperanzas de cómo había que hacer las cosas, ¿verdad? Después de la pavorosa Segunda Guerra Mundial, eh, los principales contendientes, a ver, eh, eh, la, la Primera Guerra Mundial fue continuación de la Guerra Franco-Prusiana de Francia y Prusia, que después fue Alemania. Y el segundo round fue la Primera Guerra Mundial y el tercero fue la Segunda Guerra Mundial, donde sí involucró a Alemania, pero Francia oportunamente pues se rindió, ¿verdad? No, le apostó a la línea Maginot, así como nosotros le estábamos apostando le estábamos apostando al, eh, al aeropuerto de clase mundial de Texcoco, ¿verdad? Una estupidez les costó. Bien, pero en fin, el Tratado de París sella la enemistad franco-alemana porque se abre Europa, toda Europa, bueno, no toda Europa, 6 países de Europa, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Luxemburgo e Italia. 6 países deciden establecer un pacto del carbón y del acero. Entonces ya no había bronca por el carbón, ¿verdad? Entonces ya que iban a pelear Francia y Alemania, los países más armados, que tenían más armamento, ya no iban a pelear el carbón, pues todos podían comprarlo en donde quisieran, en Bélgica, en Alemania, si había algún problema de alguna huelga, pues en Inglaterra o pedirlo a Australia, en fin, ese tipo de cosas, Alabama. Había dos lugares donde importar carbón. Se volvió, dejó de ser estratégico y durante mucho tiempo fue factor de ahí salió luego la Unión Aduanera, el Tratado del Mercado Común Europeo y ahí fue progresando Europa. Fue progresando además muy inteligentemente porque
reservaron sus buenas experiencias con la organización económica, nunca dejaron de ser saludablemente keynesianos, aunque eh, de- en los 80 sí abrieron un poco a las fuerzas del mercado a que actuaran, pero reservándose lo estratégico. eh, los estados vigilaban mucho el funcionamiento económico. Tengo cuentos, bueno, no cuentos, relatos documentables de todo ello. Los estados importantes de Europa no soltaron la dirección de la cuestión económica, la rectoría económica. Bien, eh, pasamos en eso, luego, ¡pum!, cayó el muro de Berlín, había que tomar una decisión, la decisión fue incorporar a los países de Europa del Este y irlos incorporando a la Unión Europea, que ya contaba era la Europa de los 15, ya contaba con España, Portugal, Grecia, Irlanda, muchos. Ya había entrado a Inglaterra, que inicialmente se le vetó. En fin, Europa era una cosa muy especial, muy inteligente. Uno veía mucha inteligencia política. Ahí cuando cayó el muro de Berlín, eh, dicen que estaba viendo Mitterrand la televisión y se levantó el teléfono y se comunicó con Helmut Kohl y le dijo, oye, creo que tenemos que platicar, ¿verdad? Sí, claro. Tuvieron que ver cómo digerían la reincorporación de Alemania Oriental, porque se venía. Y el país que más podía ayudar era Francia, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Y entonces, bueno, y el principal acuerdo político de la Europa de la posguerra fue franco-alemán. No solo dejaron de pelear, sino que se hicieron bastante amigos. Bien, pero bueno, entró cierta debilidad de Europa, ¿verdad? Y tenemos el factor económico, pero faltaban dos aspectos muy importantes. El factor, bueno, el factor económico todavía no, faltaba lo del euro, que estuvo muy mal diseñado. El factor económico, que se metió la pata diseñando un euro que dependía de un banco central europeo que funcionaba a lo pendejo como el Banco de México, a solo controlar la inflación. No se preocupaba de la promoción económica de los estados. Eh, el, eh, el, eh, bueno, pero básicamente la producción era muy grande, la de Europa. Pero faltaba una organización política con real poder. Y el real poder de una organización central europea depende de la cesión de poder de otros países, como podían ser Francia, España, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, que ceder poder al macropoder de Europa. Eso es algo que no han tragado y es una tarea pendiente. Bien, y el, eh, la cuestión de la seguridad, habían estado con el temor de una guerra entre Rusia y Estados Unidos y que Estados Unidos era el papacito que les ponía el paraguas nuclear para que no les cayeran bombas. Eh, en fin, ese tipo de cosas siguieron pensando las élites europeas en las cuestiones de seguridad. ¿Qué pasó más? Bueno, vino la crisis del 2008, que todavía no se ha resuelto, que finalmente pegó en Europa. Así como en Estados Unidos, pues en Europa hubo auge de los préstamos a la vivienda, las hipotecas basura, y las hubo mucho en España, por ejemplo, en Grecia, en Irlanda. No alcanzaba el ahorro interno para financiar estas compras, entonces se recurrió a bancos no tanto de Francia, pero sí de Bélgica y Alemania. Francia estuvo invirtiendo en Medio Oriente. Truena la cosa y entonces quedan insolventes a lo tonto. Eh, por ejemplo, España, ¿no? Para salvar a sus bancos, pues
les compró la deuda. Y entonces al salvarse los bancos españoles se salvaron los bancos alemanes. Pero a Alemania no correspondió el favor y se puso en unos planes terribles en esa post-crisis. No se ha resuelto y no el diseño actual del Banco Europeo en que no atiende ese tipo de cosas, pues no se va a resolver, porque ahí está, ya lo pactaron y ya ni modo. La banca central norteamericana sí se ocupa de cuando hay esas crisis, lo hicieron con el estado de Montana, otro estado norteño, creo que Dakota del Norte, y un estado de mitad del Mississippi, no sé si, de salvarlos de una crisis de deuda muy fuerte que tenían, el Banco Central de Estados Unidos. Eso es deseable que se pueda hacer, pero ni el Banco de México lo puede hacer con México, con los estados de México, ni lo puede hacer el Banco Central Europeo con los países que entran en problemas de deuda. Bueno, pero el problema militar ahorita tronó. Durante siglos, bueno, no durante siglos, hace 15 años, eh, las autoridades rusas ofrecieron a Europa un pacto muy serio, unas medidas muy serias de seguridad para Europa. Para Europa significaba todos los países del Pacto de Varsovia, más repúblicas soviéticas que ya no eran rusas, ¿no? El país armado era Rusia, ya que heredó la Fuerza Armada de la Unión Soviética, pero no se atendieron. Tampoco, y está en un papel en que no tiene, Europa no tiene fuerzas militares propias suficientes, y entonces está atadito a lo que diga Estados Unidos. Estados Unidos, pues, eh, no solo depende de lo que diga Biden, sino lo que diga en el Congreso, donde hay una serie de políticos que están haciendo carrera y entonces hacen propuestas demagógicas para ir creciendo. Lo que pasa en todas partes, ¿verdad? Y eso pasa en Estados Unidos. Hay una mediocridad política tremenda en Europa. Ahorita yo solo veo a Draghi como alguien de Italia, como alguien notable. Las principales potencias, Francia, después de que Mitterrand salió del poder, pues Chirac no fue tan mediocre, este, ni Schröder en Alemania, después de que Kohl salió, pero lo que es Sarkozy, Hollande y la señora Merkel es la mediocridad eh, en 6 patas, ¿no? Y no ha habido ideas que vean muy adelante, como lo vieron De Gaulle, Adenauer, todos ellos. Y si no se resuelve la cuestión política, tampoco va a ser la militar y la financiera tampoco. Hay que reformar el euro, el Banco Europeo y, y ahora con gente brillante o no brillante, porque Macron no es tan mediocre. Eh, las cosas no funcionan, entonces es que no es la gente, son las instituciones. Europa necesita cirugía mayor en este aspecto. Entonces, SNIF por Uruapan, Laredo, Hermosillo, otras ciudades que se han visto en aprietos por la delincuencia. SNIF por Europa, ¿verdad? Que tanto representa en la cultura de todos nosotros. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Ya está amaneciendo. Esta grabación ya fue de madrugada. Y esta la pondré para pasado mañana, este video. Muchísimas gracias. Hasta luego.